El idioma que hablan aquí en Filipinas tiene una gran influencia y léxico del español. Quédense ya que seguramente se van a sorprender de lo que les voy a mostrar. Así que comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Pues espero que se encuentren todos muy bien y encerrados. Recuerden estar en cuarentena, quédate en casa. Hay que ayudar en estos momentos para poder controlar la situación que tenemos a nivel mundial. Y pues bueno, tratar de matar a ese maldito bicho que nos tiene a todos vueltos locos. El día de hoy vamos a dejar este tema por la paz. Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos ahorita y vamos a hablar de cosas más interesantes. Vamos a responder una de las preguntas que más me hacen cuando les digo que estoy viviendo aquí en Filipinas. Y eso es, ¿qué idioma hablan aquí en Filipinas? Bueno, pues la respuesta es, el idioma filipino es el idioma oficial de Filipinas junto con el inglés. Así que bueno, gracias, bye. Eso es todo, amigos. No, esperen. No se vayan. Sí, ya sé, esa es la respuesta corta y la más sencilla. Pero ¿qué sería de este canal si no ofrecemos información interesante que nadie más ha pedido? Como lo platiqué en otro video, aquí en Filipinas se habló el español por casi más de 400 años. Y si quieren saber por qué se dejó de hablar, te invito a que veas este video en donde te explico rápidamente qué fue lo que sucedió. El día de hoy vamos a empezar a hablar un poco sobre el español, así que comenzamos. El idioma filipino está basado principalmente en el tagalo, pero existe una gran polémica al respecto, ya que existen tres opiniones principales entre los filipinos. La primera es que el filipino es simplemente otro nombre para el idioma tagalo. Otras personas opinan que el filipino es una mezcla de lenguas filipinas con una posible influencia del tagalo. Y otras personas opinan que el filipino es un tagalo con agregados del inglés y de algunas otras lenguas filipinas. Es algo así como el debate a muerte en México si las quesadillas llevan o no llevan queso. Solo que aquí es un poco más profundo, ya que mucha gente ni siquiera conoce el origen del idioma oficial de su país. ¿Por qué? Pues porque hashtag Filipinas. Si eres filipino y entiendes español o me entiendes por la magia de los subtítulos que están apareciendo aquí en estos momentos, por favor ayúdame y déjame tu opinión al respecto. Déjame tu comentario para saber qué es lo que opinas y saber si realmente el idioma filipino es lo mismo que el tagalo. El idioma filipino comparte por lo menos 2000 términos del idioma español, aunque he encontrado en algunos autores que hablan incluso hasta de 3000. Números más, números menos. Lo importante aquí es que la influencia del español es bastante considerable y se puede escuchar durante las conversaciones del día a día. La situación aquí que es un poco más curiosa es que la gente muchas veces ni siquiera tiene idea de que las palabras que utilizan proceden del español y que podemos entenderlos o que por lo menos podemos intuir un poco de lo que están hablando, ya que al momento de escribirlas o pronunciarlas pueden llegar a cambiar considerablemente. Antes de continuar con el video, los invito a que por favor te suscriban. Cada día somos más en esta comunidad, lo cual te los agradezco muchísimo y esto me va a permitir a que podamos hacer cada vez más y mejor contenido. Por favor ayúdenme a compartir estos videos y a que la gente pueda conocer un país que a pesar de estar tan lejos en medio del sureste asiático, tiene muchas cosas que compartir con países como México o general en Latinoamérica. Ahora sí, ya podemos continuar. En el año de 1935, el gobierno seleccionó el idioma tagalo como la base del idioma filipino o pilipino, como se le conoció en la época, el cual ya tenía una enorme influencia del español, ya que había una gran cantidad de palabras que no existían en el tagalo, o bien simplemente por el recurso de los años se dejaron de utilizar. Es por ello que cosas como los utensilios de la cocina, como lo puede ser la cuchara, el tenedor, el cuchillo, la misma mesa o la silla, o así como animales como el caballo, que llegaron con los españoles al momento de la colonización, son palabras basadas directamente del español. Cabrón. ¿Sí? Creo que así se escriben. En 1939, Lope K. Santos desarrolla la gramática del idioma nacional utilizando el alfabeto abacada, el cual consta de 20 letras, y la previa indigenización de varios vocablos transformó muchas de las palabras del español en otra cosa, lo cual para muchas de las personas que hablamos español de nacimiento nos causa una confusión o incluso hasta cierto nivel de rechazo o de molestia al ver o escuchar estas palabras, ya que como para muchos de nosotros, las reglas ortográficas del español han sido impuestas de una manera realmente muy estricta. Tanto así que tenemos a mucha gente que es conocida como nazi de la ortografía. Para los fanáticos de la ortografía, lo que sigue en este video puede causar una severa ansiedad y alto nivel de estrés, por lo que sugerimos discreción para lo que sigue,
ya que veremos a detalle algunos de los cambios más significativos. Para la gente que me esté viendo en Filipinas, mi filipino tagalo es nulo, así que una disculpa por la mala pronunciación de las siguientes palabras, las cuales voy a pronunciar como si lo hiciera en el español. Existen muchas palabras que realmente su pronunciación no cambia, pero la manera de escribirlas, realmente cuidado, no les vayan a sangrar los ojos a muchos. Uno de los cambios más significativos es que se sustituye la letra C y la Q por la letra K. Así que aquí tenemos alcalde, o bien usan una cama, aquí comen queso, te escribes usando un teclado o te subes a una bicicleta. Hay otros cambios importantes como es la sustitución o el cambio de la letra V por la letra B. Sí, efectivamente. Aquí no utilizan vaso, sino utilizan un vaso. Aquí no abren una ventana, abren una ventana. Aquí se tiene una víctima, sí, así es con B y con K. O bien te ponen una vacuna. ¿Y qué es lo que necesitas si hace calor? Aquí prendes un ventilador. Otra de las sustituciones básicas es que reemplazan la letra C o la letra Z por una S. Así que, por ejemplo, este es mi brazo. Y a mí un médico me da una receta. Para ajustar mi pantalón utilizo un cinturón. Y aquí utilizo zapatos. Por favor, pónganme en los comentarios qué es lo que opinan hasta el momento. ¿Hay alguno que haya tenido algún colapso nervioso? Otro cambio significativo es la eliminación de la ñ en muchas palabras. Así que aquí no utilizan un baño. Aquí utilizan un baño o banjo. ¿Cómo lo pronunciarán ustedes? Aquí no usan un paño, sino utilizan un paño o un paño. Un poco confuso, ¿no? A veces. También se sustituye la letra I latina por la Y, por lo cual aquí existen una reina o un estudiante y el cambio en la palabra merienda. También existen varias palabras en las que se pueden aplicar una o más reglas de las que acabamos de revisar, como puede ser la palabra democracia, la palabra televisión, la constitución, concepto, ciudad. Son palabras que, como podemos ver, de una manera muy general podemos entender, pero al momento de escribirlas realmente es un poco complicado de ver. Algunos otros ejemplos de más palabras que podemos encontrar aquí que tienen un significado similar al que nosotros utilizamos, pero la pronunciación o la escritura es diferente. Azúcar, general, justicia, cuarto, cuento, nieve, servicio, trabajo, toalla, calle, máquina, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de palabras que caen dentro de estas descripciones. Bueno, creo que con estos ejemplos queda bastante claro que el uso del español no ha dejado Filipinas, obviamente con sus respectivos cambios y ajustes a lo largo de la historia, lo cual es un tema muy largo para un solo video, pero por favor déjenme en los comentarios si quieren que sigamos hablando más del tema relacionado entre el español y el filipino. Y ya que andan allá en la sección de los comentarios, por favor díganme qué les pareció la manera en la que se escriben estas palabras que claramente podemos entender y que compartimos en un país que se encuentra en un lugar tan lejos de donde vivimos. Ahora muchos ya saben, no están escribiendo con faltas de ortografía, simplemente están escribiendo en filipino y no lo sabían. Bueno, pues muchísimas gracias por ver este video. No olviden por favor seguirme en mis otras redes sociales, me encuentran tanto en Instagram como en Facebook como Mexicano en Filipinas. Suscríbanse, ayúdenme a compartir estos videos para seguir haciendo una comunidad más grande. Y no olviden por favor darle a la campanita para que les avise cuando subamos un nuevo video. Saludos a todos, espero que se encuentren muy bien. Recuerden, quédate en casa, aprovecha para ver mis videos. Soy Rodrigo, un mexicano en Filipinas y los saludo desde el otro lado del mundo.